El sable láser se ha convertido en una de las armas más icónicas de la ciencia ficción, desde el estándar o el doble hasta el mítico sable oscuro. Hoy vamos a repasar todos los tipos más interesantes que han existido en Canon y Legends. Hola amigos, soy Fortes y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más románticos y místicos de Star Wars, los sables láser. Si esperas que te descubra cómo hacer un sable de plasma real en tu casa con un clip y un mechero, hoy no es ese día. O igual sí. El sable o espada láser, sable de luz, sable luminoso, palito de colores o como quieras llamarlo, es la famosa y principal arma de un Jedi y de un Sith. Una hoja de plasma contenida en un campo de fuerza manejada a través de una empuñadura metálica. Ese sería el resumen rápido. Pero como a nosotros los resúmenes no nos gustan, vamos a entrar en materia de Legends para descubrir la primera espada láser. La construcción de los primeros sables láser tuvo lugar alrededor del año 25.000 antes de la batalla de Yavin. Pero la tecnología en la que se basaba su construcción tiene muchos miles de años más. Su gran predecesor fue el sable de fuerza creado por los Rakatas. Los sables de fuerza canalizaban la energía del lado oscuro a través de cristales negros que mediante la alquimia y la ciencia creaban en sus laboratorios para terminar fabricando esas poderosas espadas de energía. Vale, Fortes, pero ¿cuándo se crea el primer sable láser? La antigua organización Jedi, estudiosos de la fuerza cuya base se encontraba en el planeta Tython, combinó la avanzada tecnología con un ritual mediante el cual lograron congelar un haz láser. Ahora sí, a tomar apuntes. El primer sable láser funcional fue construido en Tython antes de las Guerras de la Fuerza y recibió el nombre de la Primera Hoja. Si esperabais que se llamase Devastadora de Hats, os acompaño en el sentimiento. Aún así, pasarían unos cuantos milenios hasta que los Jedi consiguieron refinar su construcción y convertirlas en el símbolo de la Orden. Sobre el 15.500 AVI, los Jedi consiguieron generar un haz de energía concentrado que regresaría en forma de arco hacia su propia fuente, creando un circuito de energía controlado y portable. Era un armatoste poco eficiente y muy aparatoso. Obligaba a sus portadores a llevar una fuente de alimentación en el cinturón, y su uso estaría limitado por el propio calor que generasen. Al final eran objetos ceremoniales más estéticos que prácticos. Hasta que llegaron los Sith. El Imperio fue el responsable último de convertir los sables láser en algo más parecido a lo que conocemos hoy en día. Reemplazaron la fuente de alimentación de los cinturones por una célula de energía almacenada en la empuñadura metálica e introdujeron un superconductor que transferiría la energía negativa del circuito cerrado de vuelta a la célula de energía. Uno de los primeros portadores de estos modernos sables láser fue Carnes Moore, que utilizaría una empuñadura curva. También fue uno de los lores de los Sith que estableció la tradición de utilizar cristales sintéticos en lugar de las piedras naturales habituales, lo que les permitía darles su característico color rojo. Cuando Naga Sadow invadió la República en el 5000 antes de la batalla de Yavin y tras su derrota al final de la Gran Guerra Hiperespacial, las innovaciones tecnológicas de los Sith fueron adoptadas por la Orden Jedi, que 200 años después ya habría convertido en su arma y su símbolo universal. Hay decenas de tipos de sables láser si nos sumergimos en el universo expandido de Legends. Y como aquí nos gusta el conocimiento, vamos a repasar los más interesantes además de la versión estándar. El sable láser de doble hoja. Una de las variaciones que tenemos grabadas a fuego después de ver a Darth Maul bailando como la protagonista del Lago de los Cisnes durante su combate contra Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi en La Amenaza Fantasma. No tiene mucha más ciencia. Es un sable láser con dos hojas que salen de una empuñadura mucho más larga de lo habitual y que está formada por varios cristales Kyber. El sable láser curvado. Esta es, en realidad, la forma más adecuada para su nombre original, un diseño cuya empuñadura está construida en curva, lo que permitía el desarrollo de estilos de combate más agresivos como el Makashi. Los portadores de este tipo de hojas solían ser combatientes feroces. Sus portadores más famosos son Darth Bane, el Conde Dooku o su pupila, Asajj Ventress, que subió la apuesta utilizando dos sables curvados. El sable láser Shoto. Se lo has visto a Ahsoka Tano y al maestro Yoda. Es un tipo de sable láser más corto, destinado al combate cercano para los guerreros Jedi más agresivos y también para los más pequeños físicamente. También es conocido como la daga láser. Dave Filoni dice que es una muestra de la agresividad en el combate que Anakin trasladó a Ahsoka como su maestro. Y eso me lleva a los sables láser de entrenamiento. Estos los pongo solo porque me apetecía poner esta escena. Estos sables láser también tienen una hoja mucho más corta y la intensidad está reducida para que provoque poco más que un calambre que paraliza los músculos.
Imagínate a tu sobrino de 7 años con un arma que puede cortarte en dos. No lo quieres, créeme. Cómprame pavos del Fortnite o te chuclo, peluca. El sable láser inquisidor. Los vimos por primera vez en Rebels y desde entonces se han convertido en un habitual de las producciones de Star Wars. Y vas a querer uno. La empuñadura les permite hacerlos girar como un helicóptero a muchísima velocidad, lo que les otorga no solo ventaja en el combate físico, sino también en el mental. ¿A quién no le va a intimidar un sable de luz doble que parece una turbina? El sable láser de Kylo Ren. Un sable en forma de cruz que se popularizó con la nueva trilogía. El cristal hacía que su energía fuese tan inestable que necesitaba una salida en ambos lados de la empuñadura para liberarla. Aún así, ya habíamos visto este sable láser en la famosa batalla de Malachor. La pica láser o bastón de luz. Una empuñadura extremadamente larga que podía llegar a los 2 metros de largo, construidas con una aleación de Frick para evitar que un sable láser común pudiese romperla en dos con un solo golpe. Su principal función y ventaja, como no, es aumentar el rango de combate. Las hay de dos tipos, de una única hoja o doble, como las que llevan los guardias del templo Jedi en Coruscant. El látigo láser. Este es una pasada. Es una de las variaciones más exóticas del sable láser, que contaba con una hoja de energía completamente flexible y que podía alternarse en modo normal y modo láser. Los cigarrianos lo utilizaban bastante bien. Que le pregunten a Anakin. También lo han llevado la maestra Jedi Vernestra Benruo y, abrazando Legends, la peligrosa y poderosa Lumilla, que llegó a vencer al mismísimo Luke Skywalker con él. La problemática del látigo láser es su poca capacidad defensiva ante las acometidas de un duelista más agresivo. El sable láser de fase dual. Este tipo de sable láser combinaba 2 cristales para crear una hoja que podía extenderse en tamaño. Truquitos de Lord Vader, pero cuyos registros según Legends se remontan a Kira Nalsion, que fue capaz de construir un sable láser que pasaba de 1,3 metros de largo hasta los 3 metros. Imagínate un Shaquille O'Neal y medio de sable láser. Pues eso. El sable oscuro, la crème de la crème. Uno de los más reconocidos y más llamativos entre todos los tipos de sables láser. Un sable de luz negro creado por Tarre Vizsla, el primer mandaloriano Jedi, alrededor del año 1000 AVI. Se lo has visto a Moff Gideon en The Mandalorian y es una pieza de coleccionista para los del bolsillo roto. Hay algunas variaciones mínimas más, como el sable láser sumergible de Kit Fisto, el sable láser de Ezra, que es a la vez espada y a la vez pistola blaster, pero no tienen mucho misterio. Si queréis que veamos cómo se construye un sable láser, las formas de combate, los tipos de cristales y algún detalle interesante que se ha quedado en el tintero, déjalo en los comentarios para que siga adelante con esto. Como dijo el maestro Yoda, a Fortes suscribirte debes si contenido de calidad quieres. Lo de suscribirse es canon, por si había dudas. Sígueme en Twitter y dale a la campanita, hombre, que es gratis. Y recuerda, te lo contó Fortes.